Dios te bendiga en esta hora. Quiero una vez más agradecer a Dios la oportunidad que me da de poder estar con ustedes desde su hogar y compartir esta clase de escuela dominical. Quiero, antes de comenzar, quiero leer un pasaje bíblico que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Quiero que me acompañes para hacer una oración a nuestro Dios. Buen Padre, quiero darte gracias en esta hora porque me das la oportunidad de leer tu palabra, de estudiarla, de escudriñarla, de aprender, Señor. Gracias por la obra que tú estás haciendo en mi vida, por la obra que tú estás haciendo en la vida de cada uno de tus hijos. Tú conoces nuestros corazones, conoces las luchas que hay en nuestro interior. Y yo vengo ante ti para ponerlas en tus manos, para que tú nos des fortaleza, nos des tu ayuda para poder vencer ante cualquier lucha, cualquier tentación, cualquier prueba, Señor. Que nos ayudes a soportar, a resistir, Señor, y que esto nos ayude a crecer. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Cristo dice, respondió, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Durante este tiempo hemos estado hablando acerca de lo que es el cambio. El cambio en nuestra vida, la obra que solamente Dios puede hacer a través de su palabra, a través de la escritura. Y una de las cosas que tenemos que hacer para poder cambiar nuestra vida es el arrepentimiento. Y de eso precisamente quiero hablarles, porque aunque es un tema que realmente conocemos, un tema que quizá usted como hijo de Dios, como cristiano, pues ese tema no es para mí, pero déjeme decirle que es para mí, es para usted también. Y es un mensaje que se ha venido enseñando, o Dios ha estado hablando acerca de ello a través de sus profetas desde el Antiguo Testamento, como lo fue Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel y muchos de los profetas. Pero yo quiero en esta hora hacerle una pregunta. Si usted pudiera tomar en sus manos ese pecado concreto, ese pecado con el cual usted lucha, llámese mentira, llámese amargura, llámese adulterio, fornicación, como se llame. Si usted pudiera tenerlo en la mano, ahí frente a usted, ¿qué diría? ¿Qué le diría a Dios? Quizá nosotros digamos: mi pecado es la ira. Y es algo con el cual yo lucho, pero es algo que me controla a mí. Es algo con lo cual yo lucho. Ese es un ejemplo que yo solamente le estoy dando. No estoy diciendo que mi problema es la ira. Es solamente un ejemplo.
Pero una de las cosas que el Señor Jesucristo nos habla y le habla precisamente a la iglesia: yo reprendo y castigo a todos los que amo. El amor de Dios es un amor incondicional y es un amor inmutable. El amor de Dios no cambia. Pero quiero decirte que no porque Dios me ame, me va a consentir. Dios no consiente absolutamente a nadie. ¿Y sabe por qué? Porque Él es santo. Porque Él es 3 veces santo. Y por lo tanto, Él no puede tolerar lo que nosotros introducimos en nuestra vida interior. Por eso la Escritura nos dice que desechemos todas esas cosas: ira, enojo, mentira, todo eso, que lo desechemos. Les digo, hermanos, no porque Dios me ame, Él va a consentirme. Él claramente lo dice en su palabra, que a los que ama, ¿qué hace? Los reprende y los castiga. ¿Y qué dice Dios? Sé pues celoso y arrepiéntete. Cuando nosotros, no sé cuántos de nosotros hemos leído la escritura, que los libros, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, los que escribió Moisés. Pero Moisés habla acerca del arrepentimiento. Isaías habla acerca del arrepentimiento. Y todos los profetas. Y es un mensaje que se nos habla precisamente a los que son sus hijos. Si realmente como hijos de Dios, como cristianos que somos, queremos de verdad un cambio, si realmente nosotros ya hemos determinado y hemos dicho: esto es con lo que yo lucho diariamente. Si lo tomamos, si lo tuviéramos la oportunidad de tomarlo en nuestras manos, ¿qué diríamos? ¿Qué haríamos? Muchas de las veces cuando caemos en ese pecado, cuando cedemos ante el pecado, realmente el pecado es algo, se puede decir, que agrada a la carne, que nos gusta, pero desgraciadamente trae consecuencias que son amargas. Trae consecuencias amargas que en algunas personas produce un remordimiento que es muy distinto al arrepentimiento, pero en otras personas produce un verdadero arrepentimiento. Y en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, cuando él empezaba su ministerio, el capítulo 3 de Mateo, el versículo 2, y lo voy a leer, dice: el versículo 2 dice: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan predicaba un mensaje de arrepentimiento. Después, cuando el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos, cuando Él les dio una preparación, después los manda a predicar. Nos dice Marcos, el capítulo 6, el versículo 12, dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Ese era el mensaje que los discípulos
anunciaban, que los discípulos predicaban. Después, hermanos, cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos, mientras sus discípulos con otro número de personas que aproximadamente eran 120 estaban en el aposento alto, cuando ellos son llenos del poder del Espíritu Santo, en su primer sermón, el apóstol Pedro, en Hechos, capítulo 2, el versículo 38, dice, lo voy a leer, dice, pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro les dijo, arrepentíos, un mensaje de arrepentimiento. Y en el capítulo 3, versículo 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En su segundo sermón, Pedro vuelve a decirles, arrepentíos. Y en el capítulo 17, el versículo 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pablo predicaba este mensaje de arrepentimiento. Y en segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 9, es un versículo que realmente todos también conocemos. Dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios para todos es el mismo, hermanos. Es el arrepentimiento. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 15. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, lo que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dice, arrepiéntete, el Señor Jesucristo. Pero hermanos, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, hermanos, viene originalmente de una palabra griega que es metaneo. Originalmente se traduce o literalmente es pensarlo de nuevo, cambiar de idea. Escúcheme bien, la palabra arrepentimiento literalmente significa cambiar tu manera de pensar. Pensarlo, o sea, de nuevo. Pensarlo de nuevo, cambiar de idea. Hermanos, en todo
pecado, hermanos, hay un engaño. Así que una de las cosas que Dios desea es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Y siempre, hermanos, su mensaje ha sido ese, que todos los hombres se arrepientan. Se arrepientan, hermanos, de su pecado. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en un círculo? ¿Qué círculo? Pecado, confesión. Y otra vez, pecado, confesión, pecado. Y es un círculo, hermanos. Pecado, confesión. ¿Cómo saber, hermanos, cuando realmente una persona se ha arrepentido realmente? ¿Cómo sabemos? Por dos razones, hermanos. Una es que la persona ha confesado su pecado a Dios. Y la palabra confesión viene de una palabra griega que es homologeo, que significa decir lo mismo que Dios, sobre su pecado. Confesión es decir lo mismo que Dios sobre su pecado. Eso es confesión. ¿Cómo saber cuando realmente una persona se ha arrepentido? ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando el Señor Jesucristo, Él dijo que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente? Cuando un pecador se arrepiente, nos dice la Escritura que hay gozo en los cielos. Así de que una persona que realmente ha tenido un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento sincero, hermanos, uno es que confiesa su pecado a Dios. Pero otra manera de saber que el arrepentimiento no solamente confiesa su pecado a Dios, sino también que hay una restitución. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Recuerdan ustedes Zaqueo? Aquel hombre que había subido a un árbol para llamar la atención de Jesús, lo cual consiguió. Cuando Jesús le dice, bájate, porque hoy voy a tu casa, voy a comer ahí. Zaqueo se baja. Cuando Jesús llega al hogar de Zaqueo, Zaqueo tiene un arrepentimiento genuino. ¿Qué es lo que hace? Él se había enriquecido de dinero porque era recaudador, trabajaba para el gobierno romano, era una persona que no era bien vista por los judíos. Así que, ¿qué hace Zaqueo? Él dice, a cualquiera que le he robado, se lo voy a regresar 4 veces más. Ahí hay un arrepentimiento genuino y hay una restitución porque está regresando algo que él había robado. Eso, hermanos, en muchas personas que realmente después de haber tenido un encuentro con Cristo, muchas hermanos he escuchado que cuando ellos se han arrepentido, y recuerdo en particular a uno
que él dijo, tengo problemas con la justicia, voy a ir a pagar el delito que yo cometí. Eso es, hermanos, una restitución. Así es de que el arrepentimiento es cuando uno ve nuestro pecado como Dios lo ve. Cuando el profeta Isaías, cuando él estaba orando y cuando Dios le dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías inmediatamente, él responde, heme aquí, envíame a mí. Cuando él ve la santidad de Dios, cuando ve que Dios es 3 veces santo, Isaías inmediatamente ve su interior y se da cuenta de que es un hombre pecador. Ve su vida interior y ve la condición en la cual está su pueblo. Una persona arrepentida ve el pecado tal y como lo ve Dios. ¿Cómo ve Dios el pecado? Como algo que Él aborrece. Y eso, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, cuando nosotros decimos, este es mi pecado, lo estamos viendo de una manera como Dios lo está viendo. Así es de que, hermanos, el pecado es algo que Dios aborrece. Por eso Dios nos llama al arrepentimiento. Y le digo, hermanos, cuando nosotros caemos en ese vicio de cometer pecado, confesarlo. ¿Qué hacemos? Caemos en el autoengaño. ¿Estamos engañando a quién? ¿Engañamos a Dios? No. Juan decía que nos engañamos a nosotros mismos. Así es de que cuando realmente yo quiero compartirles algo, cuando uno está ante el pecado, ante la lucha, ¿qué decimos? O sea, ¿de qué manera nos queremos engañar a nosotros mismos? A veces, fíjese bien, solo esta vez. O sea, pensamos que podemos controlarlo. Solo esta vez. Otra es, lo esconderé, lo taparé. Nadie tiene que verlo. Nadie se tiene que enterar. Otra de las cosas es, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Otra cosa es, si me hace sentir tan bien, entonces no puede estar tan mal. Otra de las cosas, yo lo haré, luego le pido perdón a Dios. Son cosas que realmente son autoengaño para nosotros. Y caemos en ese círculo de decir, lo hago, confieso mi pecado. Lo vuelvo a hacer, confieso mi pecado. Pero realmente, hermanos, no es lo que Dios quiere. Dios quiere un arrepentimiento genuino. Es verdad que nosotros tenemos una naturaleza de pecado,
pecamos. Y por eso Juan decía que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no caigamos en el autoengaño. Recuerdo que en una ocasión conocí a una hermana en Baja California. Esta hermana se había separado de su esposo porque pues, su esposo tenía problemas de drogas. Se drogaba mucho y ella ya no soportó y dejó a su esposo. Con el tiempo, su esposo supuestamente se arrepiente, recibe a Cristo, pero él continúa con las drogas. Y él se convierte en un predicador. Pero él decía, cuando antes de subirse al púlpito, él se drogaba y decía, Dios, solamente esta vez. Realmente, y cuando, por supuesto que su esposa sabía que eso estaba mal, y un día le pregunta a una hermana, una líder de la iglesia, le pregunta, hermana, ¿es correcto? O sea, ¿puede una persona antes de subirse al púlpito a predicar drogarse? Y aquella hermana le dice, sí, se puede. Pues sí podía, pero no era correcto. ¿A quién quería engañar? Eso es un autoengaño a uno mismo. Decir, solo esta vez lo puedo controlar. Y las cosas, hermanos, no son así. Dios es un Dios santo y un Dios celoso. Por eso dice, yo amo, yo reprendo a los que amo y los castigo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo les digo, hermanos, Dios, aunque su amor es inmutable, su amor no cambia, Dios no puede consentir mi pecado, mi falta. Por eso, hermanos, constantemente el mensaje que Dios nos da es el arrepentimiento. Cuando hay una confesión directamente hacia arriba, va a haber también una confesión hacia los demás. Es así. Hay una restitución. Quiero decirles, hermanos, también que hay muchas personas que por sus murmuraciones han dividido iglesias. ¿Qué es lo que pasa? Después de que cometen su pecado, después de que dividen, después de que dañan la obra de Dios, se van como si nada hubiera pasado a otra iglesia. ¿Qué sucede? Ahí en la iglesia los ponen como líderes. ¿Es correcto eso, hermanos? Por supuesto que no es correcto. Esa persona tiene que pedir perdón. ¿Es una persona realmente arrepentida? Por supuesto que no. Cuando un matrimonio que también ha sucedido y pasa, deja a su esposa y se va con otra, se cambia de iglesia y en la otra congregación, ¿qué sucede? Ahí empiezan a adorar a Dios. Ahí empiezan una nueva iglesia, una nueva adoración a Dios. ¿Dios recibe su adoración? Por supuesto que no. Esa persona tiene que restituir, tiene que arreglar su situación. Realmente, hermanos, necesitamos el arrepentimiento, necesitamos
de un genuino arrepentimiento. Un genuino arrepentimiento, hermanos, recuerden, es primero a Dios y luego vertical hacia los demás. Reparar el daño, decir, hermano, perdóname. Perdóname porque las cosas las hice, las cometí, me salí de mis casillas, te ofendí, perdóname. Hermanos, cuando hay un arrepentimiento genuino, hay una confesión, hay una restitución. Y como eso, hermanos, hay muchas cosas. A veces no hay un perdón, ofendemos, o si nos llaman la atención por algo, nos ofendemos. Pero realmente, hermanos, no hay un genuino arrepentimiento. Por eso la Escritura, hermanos, nos pide: arrepiéntete. Arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Como hijos de Dios, Dios siempre, cuando hay algo en mi vida que se necesita cambiar, Dios nos va a reprender, Dios nos va a castigar y nos va a dar, por supuesto, donde más nos duele. Es un proceso, hermanos, la verdad, de mucho dolor, doloroso. Yo recuerdo a una que viene siendo cuñada de uno de mis hermanos. Cuando su esposo estaba enfermo, el médico le dijo: te doy 3 meses solamente de vida. Le dice: vas a llevar esta dieta, 0 alcohol. Y esa persona decía: pues, ¿cómo me voy a morir en 3 meses? Esa persona recibió a Cristo antes de morir. Y pues sí, exactamente a los 3 meses esa persona murió, falleció. Y la esposa, pues, igual se arrepintió, recibió a Cristo, pero pasó por un proceso difícil. Precisamente uno de sus hijos, el más pequeño, el más chico, había tenido muchos problemas y había invadido la justicia. Y este muchachito igual se arrepiente y va y se entrega a las autoridades por todo lo que había hecho. Me tocó visitarlo en la cárcel, hablé con él y recuerdo que estando él preso contrajo una enfermedad, unos tumores cancerígenos. Así que sin padre, su madre no acostumbrada a trabajar, no sabían qué hacer. Así que el tratamiento les costaba un dineral. Hubo personas que aportaron para el tratamiento de este muchacho. Este muchacho finalmente murió. Así que le quedaban 2 hijos. Después, uno de ellos, el del medio, jugando con un arma, se le disparó el tiro y le dio en la cabeza. Así que este joven muere al poco tiempo de haber muerto su hermano. Así que esta mujer, desesperadísima, sin saber qué hacer, se alejó de las cosas de Dios. Y al paso de, ¿qué será?, unos 2 años, el único hijo que le quedaba, en un pleito, él mata a una persona. Así que tiene que huir
igual de la justicia y se va a otro país. Y esta mujer queda completamente sola. Y pasó un proceso muy difícil, pero Dios la llamó a cuentas. Dios la llamó a cuentas porque se había alejado. Y ella volvió a los caminos de Dios. Y fue a través de ella que mi hermano conoció a Cristo, que fue mi hermano el mayor. Él ya falleció también. Y una de las cosas, hermanos, Dios a los que son sus hijos los castiga. Cuando nosotros, hermanos, vemos el pecado como Dios lo ve, eso es un arrepentimiento genuino, porque eso produce cierto dolor en nuestro interior y decimos, la regué, hice malas cosas. ¿Cómo nos damos cuenta? El arrepentimiento es una manera, es una manera de cambiar de idea, de decir, no lo vuelvo a hacer más. Y no caemos, hermanos, en el autoengaño, no caigamos en el autoengaño de decir, lo voy a hacer, al cabo luego confieso mi pecado a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho eso? De caer en el autoengaño. Tengamos cuidado, hermanos, porque Satanás siempre va a estar ahí. Decir, todo el mundo lo hace. Hoy en la actualidad está muy de moda, hermanos, que muchas parejas vivan en unión libre. Inclusive dentro de las iglesias hay muchas personas, parejas, que viven en unión libre. Necesitamos un arrepentimiento, hermanos. Se necesita un arrepentimiento. Yo creo, hermanos, Dios es celoso. Dios es santo. Y por eso, hermanos, Dios nos llama de una manera constante. Arrepiéntete. Arrepentirnos. Si realmente, hermanos, de verdad queremos una transformación en nuestro interior, tomemos ese pecado y como si lo estuviéramos viendo y diga, esto me ha ocasionado muchos problemas en mi vida. Y hermanos, de verdad que Dios quiere obrar, pero el primer paso es el arrepentimiento. El arrepentimiento genuino lo va a llevar a una confesión a Dios y lo va a llevar también a una restitución, de poder arreglar las cosas, cualquiera que sea. Si yo tomé algo que no era mío, pues voy y digo, discúlpeme, yo lo tomé, estoy arrepentida, perdóneme. Eso es restitución, hermanos. No caigamos en el autoengaño. No caigamos en el autoengaño, porque de ahí Satanás toma ventaja para que nosotros, hermanos, sigamos ahí. Se necesita un arrepentimiento, hermanos. Sí necesitamos. Yo les decía, hermanos, hay muchas parejas dentro de las iglesias que viven en unión libre. Que si usted les dice, estás cometiendo adulterio, estás en pecado, tienes que casarte. Hay personas que realmente se molestan y ¿qué hacen? Mejor me voy.
Yo recuerdo de un matrimonio, una pareja, que el pastor le dijo, lo siento mucho, ustedes no pueden participar en nuestra iglesia. Si quieren participar, hagan las cosas bien y cásense. ¿Qué hicieron? Lo que dijeron, qué pastor tan metiche. Se está metiendo en algo que a él no le interesa. ¿Se necesita arrepentimiento, hermanos? Sí se necesita. Y Dios de una manera constante nos llama, arrepiéntete. Ese ha sido el mensaje desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Inclusive, hermanos, el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, precisamente hablándole a líderes, hablándole a pastores, él decía, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Aún a los líderes, a pastores, se necesita, hermanos, arrepentimiento. Sí necesitamos el arrepentimiento para poder que Dios sobre en nuestra vida, para que haya un cambio en nuestra vida, hermanos. Necesitamos un arrepentimiento genuino. Así que, hermanos, hay algo en tu vida que dices tú, pues yo he caído en el autoengaño y he dicho, pues si todos lo hacen, pues yo también. No caigamos, hermanos, en ese círculo vicioso. Pecado, confesión, pecado, confesión. Dios es un Dios santo. Y Dios, hermanos, aborrece el pecado. Cuando yo veo el pecado como Dios lo ve, es porque hay un arrepentimiento genuino. Yo te invito, hermanos, de verdad, anhelas un cambio, una transformación en tu vida, el primer paso es el arrepentimiento. Así que te invito a que ores a Dios y le digas, Dios, si hay remordimiento, si hay arrepentimiento, díselo a Dios y dile a Dios, yo me arrepiento de esto. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Y de verdad, Padre, necesitamos un arrepentimiento genuino. Necesitamos que tú obres. Se necesita también que nosotros prediquemos este mensaje, de lo cual, Señor, muchos pastores, muchos maestros, no hablamos de ello. Y perdónanos por eso. Y ayúdanos, Señor, para no caer en el autoengaño, para que Satanás no gane ventaja en ello, Dios. Permítenos glorificarte, permítenos, Señor, darte la gloria en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde.